Casi todos los médicos tienen sus enfermedades favoritas. Henry Fielding. A continuación, escucharemos la ponencia titulada Diabetes mellitus tipo 2 en pacientes jóvenes por un médico cirujano egresado de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Tiene especialidad en pediatría por la Universidad Autónoma de México, además de una subespecialidad en endocrinología pediátrica en el Centro Médico Nacional La Raza. Es endocrinólogo pediatra adscrito al Servicio de Pediatría en el Hospital General Regional número 66 y del Hospital Infantil de Especialidades, además de realizar sus prácticas privadas en el Centro Médico de Especialidades. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Endocrinología Pediátrica, recertificado por el Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría y Endocrinología, expresidente médico de la Asociación Mexicana de Diabetes en Ciudad Juárez y es docente actual de la materia de endocrinología. Demos la bienvenida con un fuerte aplauso al Dr. Jesús Octavio Torres Jiménez. Muy buenos días, gracias por la invitación a asistir a este Congreso Médico Estudiantil. Me pidieron una plática para 20 minutos hablar acerca de diabetes en edad pediátrica. Vamos a mencionar algunas cosas muy importantes, sobre todo para que les queden algunos datos a ustedes. Como definición en diabetes en manera general, es un trastorno de etiología múltiple que se va a caracterizar por alteraciones en el metabolismo de los carbohidratos, lípidos y proteínas. No solamente está implicado lo que es el metabolismo de la glucosa. Por las complicaciones asociadas que hay a nivel a otras vías metabólicas, también se van a alterar el metabolismo de los lípidos y las proteínas. Y vamos a ver que la principal etiología, sobre todo en diabetes tipo 2 en adultos, son por alteraciones en la acción de la insulina, en la resistencia que hay en tejidos periféricos. Pero lo podemos ver por efectos en la producción, en la secreción, en la acción o combinación de ambas. La ADA clasifica en 4 grandes grupos a la diabetes. Tenemos la diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional y otros grupos de diabetes. Como endocrinólogo pediatra, pues casi el 80% de la diabetes que yo veo, yo trato, es la diabetes tipo 1, porque la mayoría de esta aparece antes de los 25 años de edad. Pero actualmente en la última década tenemos emergencia en diabetes tipo 2. Recuerden que diabetes tipo 1 es debido a una deficiencia de la producción de insulina por una destrucción de las células beta del páncreas provocadas por una reacción inmunológica. Diabetes tipo 2 en un defecto progresivo en la secreción de insulina con antecedentes de resistencia a la insulina. Actualmente la condición sine qua non para diabetes tipo 2 es la obesidad. Anteriormente, hace 30-40 años, la diabetes tipo 2 era una enfermedad de los adultos mayores a partir de los 50 a 60 años. La diabetes gestacional, que se diagnostica entre el segundo al tercer trimestre del embarazo, donde es muy importante hacer las pruebas de tamizaje a las mujeres en la semana 24-28 de gestación que tengan antecedentes o factores de riesgo para diabetes, y así evitar que nazcan bebés macrosómicos y que puedan tener patologías al nacimiento. Otras causas o otros grupos de diabetes, donde englobamos a la diabetes monogénica, anteriormente conocida como diabetes tipo MODY, uso de medicamentos como los corticoides. Aquí también tenemos trastorno del páncreas exócrino, pancreatitis aguda, pancreatitis crónica, pancreatitis biliar, que también van a causar diabetes. En niños principalmente vamos a ver diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, y en nuestro país no es muy común encontrar lo que es la diabetes tipo MODY. Entonces voy a mencionar algunos datos característicos de tipo MODY. Recuerden que diabetes tipo 1 es una restricción autoinmune de las células pancreáticas, y en diabetes tipo 2 son defectos en la acción de la insulina dado por la resistencia periférica a la misma que hay. En porcentajes, diabetes tipo 1 en nuestra población casi abarca el 85 al 90%, tipo 2 puede ir del 5 al 30%. Aquí en lo particular, aquí en esta área de Ciudad Juárez, los pacientes que yo veo en el Instituto Mexicano de Seguro Social, aproximadamente el 70% son diabetes tipo 1 y el 30% son diabetes tipo 2. En Secretaría de Salud, en Hospital Infantil, donde se maneja un nivel socioeconómico todavía un poco más bajo, llama la atención que casi el 50% aquí de los diabéticos son diabetes tipo 2, y actualmente se ha demostrado que en las poblaciones sobre todo marginadas o de nivel más bajo y en poblaciones rurales, actualmente hay un incremento en la aparición de diabetes tipo 2 en adolescentes.
y la MODY explica aproximadamente el 5% de los casos. MODY tiene unas características muy importantes. Se transmite por mutación de un solo gen, por eso se llaman diabetes monogénica. Es autosómico dominante, y aquí es muy importante que siempre vamos a tener familiares en primer y en segundo grados afectados con diabetes de aparición antes de los 25 años de edad. Aquí cuando ustedes hacen los anticuerpos o si buscan evidencia de inmunidad que ataque la célula beta del páncreas, no la van a encontrar. O sea, tienen anticuerpos negativos, y el problema no se debe a la producción o a la acción de la insulina, sino a secreción de insulina. Entonces, este tipo de diabetes llega a manejarse muy bien con medicamentos secretagogos de insulina como las sulfonilureas. Se implican aproximadamente hasta 12 genes en mutaciones, y unos genes también están implicados en el término que se llama diabetes neonatal, que es la diabetes mellitus que aparece antes de los 6 meses de edad. Siempre cuando vemos el tema de diabetes, les digo, es muy importante que ustedes, aparte de la definición, sepan hacer el diagnóstico de diabetes. Actualmente el diagnóstico de diabetes se puede hacer mediante 4 parámetros. El primero, la glucosa en ayuno. Recuerden que una cifra de glucosa en ayuno igual o mayor a 126 miligramos ya es diagnóstico de diabetes. ¿Sí? El siguiente punto que podemos hacer, sobre todo para el diagnóstico en diabetes tipo 2, donde la primera elevación de la glucosa que vemos es en la glucosa postprandial, 2 o 3 horas. Por eso tenemos que hacer lo que es la carga oral de glucosa, o la glucosa postprandial con 75 gramos en pacientes adultos, y en menores de 43 kilos la calculamos a 1.75 gramos por kilo de peso. Tomamos la muestra de glucosa, damos la carga oral de glucosa para que el paciente lo tome en unos 5 minutos, y a las 2 horas tomamos el siguiente valor de glucosa. Si la glucosa a las 2 horas es igual o mayor a 200 miligramos, ya se considera un valor para el diagnóstico de diabetes. Desde hace 4 años, ¿sí?, ya tenemos también establecido como hemoglobina glucosilada para el diagnóstico de diabetes. Antes nomás lo utilizamos para el control del paciente diabético, pero actualmente si tienes una hemoglobina glucosilada igual o mayor a 6.5%, que es una fotografía del metabolismo de la glucosa de los últimos 3 meses, te hace el diagnóstico de diabetes mellitus. Y si un paciente llega a cualquier hora del día con síntomas de poliuria, polidipsia, pérdida de peso, y ustedes toman una glucosa plasmática casual y es igual o mayor a 200 miligramos, se hace diagnóstico de diabetes. ¿Okay? Un resumen de las cifras que les mencionaba: hemoglobina glucosilada igual o mayor a 6.5%, la glucosa en ayunas igual o mayor a 126, la carga oral de glucosa con 75 gramos, que la glucosa salga igual o mayor a 200 miligramos, y una glucosa casual con síntomas igual o mayor a 200 miligramos. Recuerden que también hay cifras normales. Una hemoglobina menor de 5.7% se considera normal, y lo que queda entre 5.8 o 6.5% se infiere que el paciente tiene riesgo de desarrollar diabetes, se calcula como prediabetes. Glucosa en ayuno para la ADA, no para la OMS, para la ADA tiene que ser igual o menor de 100 miligramos. Si queda entre 100 y 126 se llama glucosa anormal en ayuno y también se cataloga como prediabetes. Y en la carga de glucosa a las 2 horas tiene que ser igual o menor de 140 miligramos. Si queda entre 140 a 200 se llama intolerancia a los carbohidratos y también la mandamos al grupo de prediabetes. De diabetes tipo 1, de todas las personas diabéticas en el mundo, se explica más o menos el 5 al 10% de la diabetes. El 90% restante es diabetes tipo 2. Es la enfermedad metabólica más frecuente en la infancia, aproximadamente 15 casos por 100.000 habitantes en menores de 18 años, y en América Latina tenemos aproximadamente casi 10.000 casos nuevos por año. Actualmente hay una emergencia en diabetes tipo 1, sobre todo por más asociación de autoinmunidad con fenómenos de estrés, las teorías de la alimentación temprana con proteínas diferentes a la leche materna, por ejemplo la leche entera de vaca, y también muchos factores emocionales. Sobre todo se ha visto más casos, sobre todo cuando hay un ámbito familiar adverso, padres separados, y cada vez se ven niños más pequeños. Casi siempre aparecen mayores de 4 años de edad. Tenemos un pico a los 2 años, otro a los 4 o 6 años, que es el más importante, y el otro pico es durante la pubertad, entre los 11 a los 13 años. Y lo que les comentaba, aquí vamos a tener anticuerpos presentes que van a estar destruyendo la célula beta.
nosotros hacemos las mediciones de esos anticuerpos. Solicitamos medir anticuerpos contra los islotes de las células pancreáticas, anticuerpos en contra de la insulina y anticuerpos en contra de una proteína que se llama descarboxilasa del ácido glutámico, que es el antigas 65. En el 90% de los casos van a estar positivos y los niveles de reserva de insulina que los medimos con el péptido C van a estar bajos. Los síntomas van a ser agudos, casi siempre aparecen en 4 o 6 semanas. ¿Sí? Inician con síntomas de poliuria, polidipsia, y un dato muy importante es la pérdida de peso. Es el dato más importante que les llama atención a los papás. Van por dolor abdominal, van por náusea, van por vómito, los catalogan muchas veces como gastroenteritis, o como están orinando mucho, los catalogan como infección de vías urinarias. Y cuando empieza la acidosis metabólica porque tienen la respiración de Kussmaul, dicen que tienen dificultad respiratoria por problemas de tipo asmático de bronquiolitis, y la expulsación siempre sale normal. Hay que tener mucho cuidado con eso. Recuerden que el problema es la falta de insulina, que lo lleva a que empiece a degradar vías metabólicas alternas para obtener energía. Por eso degradan grasas, aumentan los triglicéridos, aumenta la producción de cuerpos cetónicos y el paciente pierde peso. Pueden tener síntomas de borrosos por la osmolaridad, síntomas gastrointestinales, la náusea y el vómito, y sobre todo en adolescentes, infecciones urovaginales por cándida, que es más común verla en diabetes tipo 2. Su examen físico va a ser normal a menos de que el paciente llegue con cetoacidosis, donde llegan casi siempre en estado de deshidratación, muy poco frecuente en estado de choque, la respiración acidótica y el aliento cetónico. Los exámenes para hacer diagnóstico en diabetes tipo 1, siempre una glucosa central. Cuando llega en el evento agudo de cetosis o cetoacidosis, pedimos los electrolitos séricos, el examen de orina, gasometría venosa, y siempre también pedimos una biometría hemática si también tenemos sospecha de alguna infección. Para corroborar el diagnóstico de diabetes, hemoglobina glucosilada, niveles de péptido C, los anticuerpos que les mencioné, y en algunos casos en los que todavía no está sintomática la diabetes, donde la glucosa en ayuno es el único resultado que podemos tener, que está alterada, hacemos la carga oral de glucosa. Si el paciente ya está con glucosa mayor de 200 sintomático, ya no se hace la carga oral de glucosa. El tratamiento en diabetes tipo 1, yo siempre les digo la mnemotecnia IDEA. La letra I, insulina. La letra D, bueno, que no me gusta como D, como dieta, sino que sea una alimentación saludable. La letra E es ejercicio. Y la letra A, que es muy importante para el control con cualquier paciente con diabetes de cualquier tipo, cualquier edad, el automonitoreo de glucosa, ¿sí? Porque no podemos medir lo que no vemos, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Medir la glucosa. ¿Para qué? Para que el paciente tome decisiones y él pueda tener control de su diabetes y ajustar el tratamiento, sobre todo en ellos que tienen que manejar esquemas dinámicos de insulina. Hay diferentes tipos de insulina para diabetes tipo 1. Podemos manejar esquemas tradicionales de insulina, como el uso de insulina NPH intermedia, desayuno y cena, acompañado de una insulina de acción regular o rápida. O podemos también manejar esquemas basales bolos, una insulina basal de 24 horas que la manejamos en la noche al acostarse, y manejo de insulinas de tipo análogo de acción ultra rápida antes de cada alimento, o sea 4 hasta 5 aplicaciones de insulina al día. Lo que ha cambiado últimamente son las tecnologías para administrar la insulina. Pues tenemos plumas con agujas mucho más pequeñas, hasta de 3 a 4 milímetros, que no ocasionan dolor, o microinfusoras de insulina. Lo más importante que les comentaba ahorita, el monitoreo de la glucosa es la mejor guía para establecer los requerimientos de insulina y para que el paciente tome decisiones en casa de cómo ajustarlo. El ejercicio también es muy importante, sobre todo se pide el ejercicio aeróbico, el que consuma oxígeno, que consuma energía, sobre todo para favorecer que haya más captación de glucosa a nivel muscular y no haya tanta tendencia a hipoglicemia. Disminuye también el riesgo de cardiovascular, de hipertensión. También disminuye el riesgo de desarrollar posteriormente dislipidemia, ¿sí? Y lo que se pide es que sea un ejercicio aeróbico y con el monitoreo antes, durante y posterior al ejercicio. Complicaciones crónicas de la diabetes tipo 1, pues tenemos principalmente la oftalmológica, es la catarata diabética, retinopatía diabética. También tenemos la nefropatía diabética, que tiene un disparo muy importante durante la pubertad. Y las complicaciones agudas, la cetoacidosis, pacientes mayores o niños muy pequeños, menores de 2 años,
el estado hiperosmolar, y por el tratamiento propio de la diabetes, la hipoglicemia. Diabetes tipo 2 en niños, fíjense, tenemos una incidencia de hasta 2 a 50 casos por 1000 personas adultas, ¿sí? En pediatría es la diabetes que más ha incrementado en los últimos 20 años, y podemos tener un pico entre los 10 a 19 años de edad, o sea, lo que es la adolescencia, hasta 46% de los casos de diabetes recientes se van a deber a diabetes tipo 2. ¿Cuál es la fisiopatología en diabetes tipo 2? Recuerden que la condición sine qua non o la condición base es la obesidad y la resistencia a la insulina. ¿Qué requiere el paciente? Más insulina para metabolizar los carbohidratos. ¿Qué va a hacer ese páncreas? Va a secretar más insulina para mantener un estado normoglicémico. Glucosa normal, pero a costa de más elevación de la insulina. ¿Qué va a pasar posteriormente con esas células beta? No van a ser suficientes en cantidad y en calidad para producir la insulina, ya no va a haber una regulación adecuada. Posteriormente viene la gluco y la lipotoxicidad, hay una falla a nivel de la secreción de insulina y aparecen los síntomas de diabetes. En adultos, cuando hacemos el diagnóstico de diabetes, intuimos que ya de 5 a 7 años previos ya tuvo cierta alteración en el metabolismo de los carbohidratos, pero en pacientes jóvenes es mucho más rápido, y el problema es que una vez establecido este daño de la célula beta, va a ser más agresiva las complicaciones si no se tratan de manera oportuna. Recuerden que aquí la condición más importante es la obesidad. Obesidad la definimos en pediatría como si tuviera un índice de masa corporal igual o mayor a la percentil 85, aquí está un error, no es 95. Obesidad mórbida, si la percentila del índice de masa corporal está arriba de la percentila 97, y sobrepeso lo definimos cuando el peso, el índice de masa corporal está entre la 75 y la 85. El estilo de vida va a ser sedentario. Un factor de riesgo, sobre todo cuando hacen los estudios en Estados Unidos, es la raza. Todos los pacientes latinos y todos los hispanos, pues ya somos pacientes de una etnia de alto riesgo para desarrollar diabetes tipo 2 allá en Estados Unidos. Y el antecedente familiar también es muy importante, porque hasta 85% tienen antecedentes de diabetes en la familia. Recuerden que en la pubertad es un disparo muy importante de los dos tipos de diabetes. ¿Por qué? Porque aumentan las hormonas contrarreguladoras, principalmente lo que es cortisol y hormona de crecimiento y los andrógenos, que son contrarias a la insulina. Entonces, cuando hace que haya la aparición de la diabetes. En las niñas adolescentes que tienen acné, obesidad, acantosis, que tienen alteraciones menstruales, que las catalogamos con el fenotipo del seno ovario poliquístico, también es un grupo que puede tener riesgo a desarrollar posteriormente diabetes tipo 2. Y el antecedente de los niños que nacieron con peso muy bajo de nacimiento, que se llama retardo del crecimiento intrauterino, en los que ellos crean una insulinoresistencia compensadora para ganar peso. Ellos siempre están produciendo insulina además para asimilar todos los nutrientes para poder recuperar el crecimiento, y también son niños que posteriormente hacen incremento de peso, hacen obesidad, resistencia a insulina, hipertensión, dislipidemia, y hacen diabetes tipo 2. Aquí los síntomas van a ser un poco más insidiosos y de más tiempo, pues son de semanas a meses. Cuando llegan ya sintomáticos con polidipsia, poliuria, pérdida de peso, deshidratación, es porque ellos ya están haciendo un cuadro de cetosis y cetoacidosis. Diabetes tipo 2 puede debutar en adolescentes en 50% de los casos con cetoacidosis diabética. Y hace 15 años decíamos que el niño que era con cetoacidosis era igual a diabetes tipo 1. Ya tenemos diabetes tipo 2 que debutan con cetoacidosis diabética. El antecedente de la polifagia también aquí es más importante, y también tenemos que abordarlo igual como un estado de cetoacidosis, como un evento de urgencia, pidiendo química sanguínea, gasometría venosa, electrolitos séricos. Y de los datos clínicos más importantes que tenemos, cómo medimos la resistencia a la insulina desde el punto de vista clínico. Esta manchita negra en el cuello que no es mugre y que no se quita con piedra pómex, que llegan hasta sangrando del cuello los niños porque dicen que no se bañan bien, que se llama la acantosis nigricans. ¿Sí? Hay una escala que es la escala de Butt, que valora la acantosis como leve cuando está en la parte posterior, moderada si es de la parte posterior a la parte media, y la severa cuando hace un collar hasta la parte anterior del cuello. ¿Sí? Es un dato muy importante. Nuestros niños obesos con acantosis nigricans, 99% resistencia a la insulina, es un estado prediabético. ¿Okay?
varias fotografías de niños y niñas con acantosis. ¿Ok? Y pues viene en paquete diabetes tipo 2, no solamente es la glucosa, sino las complicaciones metabólicas previas ocasionadas por la obesidad, que englobamos lo que es el síndrome metabólico. Recuerden que el síndrome metabólico valora 2 parámetros clínicos y 3 parámetros bioquímicos. En niños y adolescentes, los parámetros clínicos es las cifras de presión arterial y la circunferencia abdominal. Toda cifra de la presión arterial en niños que esté arriba de la percentila para talla y sexo, arriba de la percentila 90, o a partir de los 10 años, si el niño tiene arriba de 125 sobre 85 de presión, ya se considera como prehipertensión o hipertensión arterial. La circunferencia abdominal, también que se percentila, y si está arriba de la percentila 90 para el sexo, ya se considera como un incremento de la circunferencia abdominal como riesgo para diabetes tipo 2. Y los parámetros bioquímicos que valoramos son triglicéridos, que para niños serían igual o mayor a 150 miligramos, el colesterol HDL bajo, aquí agarramos a menor de 10 años abajo de 40 miligramos. Acuérdense que ya en la pubertad ya las niñas tienen que tener un poquito más alto el colesterol HDL, abajo de 45 y abajo de 40 en los varones. Y cualquier alteración en el material de la glucosa ya con cifras de glucosa arriba de 100 miligramos en ayuno. ¿Sí? Estas son las gráficas de la CDC para el índice de masa corporal. Vienen al reverso de las gráficas de crecimiento. Para que hagan ustedes fácil el índice de masa corporal, pongan el peso en kilos en la calculadora, divídenlo en la talla en metros, pónganlo igual y luego otra vez divídenlo entre la talla en metros, así para que no hagan el cuadrado en el numerador y no estén ahí batallando en los cálculos. Y ya el valor que les da el índice de masa corporal lo percentilen al reverso y van a ver en qué percentil está. Recuerden que obesidad mórbida, si está arriba de la percentila 97, obesidad si está entre la 85 a la 97, y sobrepeso si está entre la percentila 75 a 85. Aquí es muy importante que hay que evitar que el paciente con obesidad y síndrome metabólico llegue a diabetes tipo 2 y complicaciones. Más que un tratamiento, aquí vamos enfocados a lo que es la prevención, donde lo más importante es el cambio del estilo de vida, que incluye no tener hábitos sedentarios, hacer ejercicio, disminuir el consumo calórico, donde el plan de alimentación no solamente se le da al niño, se le tiene que educar a la abuelita que lo está cuidando, a la mamá que muchas veces lo deja con la abuelita porque tiene que ir a trabajar, ¿sí? Al papá que a veces consiente a los niños llevándolos a comidas rápidas porque no dedica tiempo y no quiere invertir tiempo haciendo la comida, ¿sí? Educado también ¿a qué? A las escuelas, donde cada vez se reduce más el tiempo en la educación física y se le da más tiempo a las tareas escolares dentro de la escuela y fuera de la escuela. Niños que les dejan tareas hasta para hacer por 5 horas, o sea, no es vida para un niño. La pérdida de peso lenta y progresiva, donde muchas veces el parámetro que veo más importante es la reducción de cintura, la reducción de tallas. Acuérdense que el niño mantiene un peso dinámico de crecimiento. No vemos reducción de peso, pero a lo mejor va incrementando la estatura. Mismo peso, más estatura, baja índice de masa corporal, y también lo hemos reflejado en que tiene menor circunferencia abdominal. Y lo más importante, un plan de ejercicio, pero no hacer el ejercicio de la escuela o que el niño se salga a jugar. O sea, tiene que salirse a jugar, pero para que haya reducción de peso es un plan de ejercicio que tiene que ser supervisado. Pero también se pide mucho que, por ejemplo, aquí que hay licenciaturas en educación física o preparación física, que se enfoca mucho también en el manejo de niños con obesidad. De la guía de la ADA menciona que cuáles son los pacientes que tenemos que hacer el monitoreo o para hacer el diagnóstico de diabetes tipo 2. A partir de los 10 años ya se menciona que hay que hacer el monitoreo. Si tiene sobrepeso, si tiene antecedentes familiares, la raza aquí que son hispanos, si hay datos clínicos de resistencia a la insulina, la acantosis nigricans, en las niñas el ovario poliquístico, si tenemos hipertensión, si tenemos incremento de triglicéridos, si tenemos colesterol HDL bajo, y a partir de los 10 años tenemos que hacer el monitoreo. Si sale normal, lo podemos hacer cada 2 años. El tratamiento farmacológico en diabetes tipo 2, aparte de alimentación, ejercicio, monitoreo, en niños sintomáticos con pérdida de peso, en diabetes tipo 2,
que tuvieron un evento de cetosis o cetoacidosis, el tratamiento es únicamente en ese momento con insulina. Una vez ya que el paciente se controla las cifras de glucosa y vence ese proceso de catabolia, reduciendo la insulina, iniciamos lo que es metformina. Son los únicos dos tratamientos aprobados para el manejo de diabetes tipo 2 en adolescentes. Hubo protocolos que utilizaron hasta pioglitazona hace 10 años y no encontraron ninguna diferencia entre pioglitazona y metformina. Diferencias para que se queden ustedes entre diabetes tipo 1 y tipo 2. Acuérdense que diabetes tipo 2, la condición más importante es la obesidad, aunque tenemos algunos niños con diabetes tipo 1 que son obesos al momento del debut. Los síntomas son insidiosos, de largo plazo, de mucho tiempo, en diabetes tipo 2, comparado con síntomas agudos de 4 a 6 semanas en los niños con diabetes tipo 1. La cetosis diabética, que es la forma más común de aparición en diabetes tipo 1, pero también la podemos encontrar en diabetes tipo 2. El antes familiar, sobre todo obesidad y diabetes, es más común en diabetes tipo 2 que en diabetes tipo 1. Las enfermedades autoinmunes están más asociadas en diabetes tipo 1, tiroides de Hashimoto, enfermedad de Graves, enfermedad de Addison, anemia perniciosa, miastenia gravis. Y en diabetes tipo 2 no tenemos tanto enfermedades autoinmunes, pero sí tenemos más enfermedades cardiovasculares, la resistencia periférica a la insulina, hipertensión, ovario poliquístico, dislipidemia, alteraciones ortopédicas, trastornos psicológicos asociados como depresión. Y las mediciones del péptido C en diabetes tipo 1 van a estar muy bajas, y en péptido C en diabetes tipo 2 en fases iniciales van a estar incrementadas. Conclusiones: aunque la diabetes tipo 1 es la más frecuente en edad pediátrica, aún no hay forma aquí de prevenirla, no hay tratamientos preventivos, pero sí para diabetes tipo 2, donde es más importante dar una atención seguimiento en niño que tiene obesidad y que tiene factores de riesgos para desarrollar las complicaciones metabólicas a futuro. ¿Por qué? Porque una vez establecidas las complicaciones en diabetes tipo 2 en adolescentes, son más rápidas y son más agresivas. Y también recuerden, actualmente los niños y adolescentes con obesidad importante, que no tienen un tratamiento adecuado nutricio y de ejercicio, que progresan a ser adultos obesos, van a tener una expectativa de vida menor que la que tenemos actualmente. Muchísimas gracias por su atención.